Ya, hoy entonces me costó ponerle título a esta clase porque ahora como que he estado haciendo eso de ponerle título a las clases, pues para que se entiendan más, para ponerlas en el Moodle. Llegué a este título de Sociedad en Distopía porque claramente estamos en algo así. Para los que no manejan el concepto de distopía, lo vamos a ver ahora, va a ser como contextualización. Eh, y van a entender también por qué la clase va a estar media cargada de videos también y va a estar media cargada de gráficas. Va a haber harto recurso audiovisual en esta clase, partiendo, digamos, de esta, ¿cómo se llama? Esta ilustración que vi por ahí que en verdad me gustó N, así como lo que puede representar para lo que estamos viendo actualmente. Así que vamos a ver varios conceptos durante esta clase, los que alcancemos, pongan harta atención porque también algunos son medios complicados. Vamos a partir con el primero, que es el de distopía. Ya, seguramente ustedes deben haber escuchado hablar del concepto de utopía, ya, como dice ahí, atribuido a Tomás Moro, y que en breves palabras la utopía lo que representa es como el ideal de una sociedad, en el fondo como el escenario más propicio en el cual podríamos vivir como personas. Es como de representaciones utópicas, como muy conocida, el cielo cristiano es como una representación media, utópica en ese sentido. Algunos también plantean que hay como corrientes políticas que son utópicas, como el comunismo, como que algunos también plantean que el comunismo es una posición casi inalcanzable por la humanidad, entonces es como utópica, es como algo que sería lo más pulento, pero que no se puede alcanzar. ¿Cachai? Eso es como la conceptuación de una utopía. En ese sentido, el antónimo sería la distopía, que se refiere a una sociedad también hipotética, pero indeseable. Pareciera ser que el primero en utilizarla fue Stuart Mill en un discurso parlamentario en 1868. Y se suele considerar a los libros Un Mundo Feliz, que espero que lo hayan leído, gran libro, es de mis libros favoritos, de Aldous Huxley. 1984 de George Orwell, también de mis libros favoritos, y otro de mis libros favoritos también, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, como la trilogía tradicional del género literario distópico. Y también hay textos previos como Nosotros de Yevgeny Samiatin y Metrópolis de Thea Van Harbaugh. Sobre esto me voy a quedar un poquitito. El fin de semana vi la película Metrópolis, es basada, digamos, en el libro que está hablando acá. Es una película espectacular, espectacular. Hace mucho tiempo que no quedaba tan así vuelto loco con una película. Es una película del año 1927, alemana, del expresionismo alemán, entre medio de las dos guerras mundiales. Es una película en blanco y negro, muda. Así que yo creo que al tiro, muchos de nosotros quedábamos al tiro así como esto no lo voy a disfrutar. No, dura como 2 horas y media y la disfruté completa. No se las voy a dar para el trabajo porque entiendo que les va a ser mucho más difícil analizar una película de ese tipo para lo que vamos a ver en contenido, pero si alguien la quiere ver, búsquela por ahí, Metrópolis, espectacular. Es la primera película que fue considerada como patrimonio de la humanidad y tiene una historia particular también interesante porque fue censurada por el régimen nazi en su momento y por los gringos y le sacaron la mitad de la película. Luego de eso, la película se perdió y se perdió gran parte de la película, como los archivos reales, como originales, y se encontraron hace pocos años, creo que hace como 10, 12 años, se encontraron en una biblioteca en Buenos Aires, Argentina. Una historia también muy, muy, muy interesante. En ese sentido, la distopía entonces plantea la existencia de una sociedad que tiene todos los matices de lo que en el fondo uno no quisiera, ¿ya? O las conflictivas humanas están acentuadas. Hay distintos tipos de distopía, sobre todo en el cine y en la literatura. Está la postura o la visión más cyberpunk, que es como esta ilustración que está al principio de Esta es una ilustración cyberpunk, donde hay una mezcla en el fondo de tecnología, pero no de una tecnología que soluciona la humanidad, sino que en el fondo que queda la caga igual. Hay una parte más ambientalista también. Bueno, y ahí cada hay subgéneros. Si a alguien le interesa saber sobre el tema más distópico en literatura o cine, pueden buscar ahí en internet y hay mucho material para poder analizar.
Bueno, la Academia o la Real Academia de la Lengua Española se resistió a aceptar el vocablo distopia. De hecho, no lo hizo hasta el año 2014, o sea, estamos hablando hace 6 años atrás solamente, y gracias al académico José María Merino, actualmente el Diccionario de la Lengua Española se menciona a la distopía como representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana. En el fondo ahí, en las distopías, podemos ver cómo el caos ambiental, por ejemplo, la falta de respeto a la naturaleza termina colapsando a la humanidad. Cómo la tecnología no se convierte como una solución a la humanidad, sino que termina siendo peor que lo que decíamos. Una sociedad distópica podría ser lo que estamos de alguna manera viviendo ahora con el tema de la pandemia, porque estamos en una situación súper compleja, o sea, súper compleja, cada vez se está complejizando más el tema de los contagios y más allá de eso, lo más complejo es que la falta de apoyo gubernamental hace que mucha gente esté pasando hambre, lo cual hace que la gente en la desesperación empiece a salir de sus casas y empiece a reclamar, porque obviamente si no comes, todos lo sabemos, te mueres. Entonces, me gustaría ahí que en el chat me vayan comentando también qué libros han leído, qué películas han visto o qué les recuerda el tema de la distopía, para que lo vayamos, para yo ir también comentándolo durante la clase, ¿ya? Pero yo les recomiendo de esto que vimos ahora, esos 3 libros que salen ahí son excelentes. De hecho, creo que van a sacar una serie del Mundo Feliz en Netflix, parece, prontamente. Y de 1984 hicieron una película el año pasado, pero creo que es malísima. Bueno, vamos a partir con uno de los primeros planteamientos que viene del filósofo surcoreano alemán llamado Byung-Chul Han, que es como uno de los, es como de la farándula de la filosofía, Byung-Chul Han. Les voy a contar un poco la historia de Byung-Chul Han rápidamente. Byung-Chul Han estudiaba ingeniería, no me acuerdo, creo que era en metalurgia o algo así, y el loco, en verdad, siempre le interesó la filosofía. Y en un momento engañó a su familia y le dijo que se iba a ir a Alemania a estudiar un magíster o algo en ingeniería. Y el loco no se fue a eso, pues, se fue a estudiar filosofía a Alemania. Y es de los filósofos más conocidos actualmente. ¿Hay alguien que quiera hablar o no? No, no quería hablar, se le quedó prendido el micrófono. Ya. El Gonzalo dice, un mundo feliz, espectacular, tuve que hacer un ensayo de este acorde a los tópicos de Freud. Ah, te tiraron una cuestión, pero complejísima. Andan por ahí con mis trabajos y eso lo tuviste que hacer en el colegio. Heavy metal. Pero buena integración se puede hacer ahí. Interesante. Muy buena. Bacán, gracias. La Vale dice 1984 y La rebelión en la granja. Buenísimos también. En la granja de los animales también se conoce ese, ¿o no? ¿O es otro? También buenísimos libros. Buenísimos libros. Súper atingentes. De hecho, pucha, de ahí, si me recuerdan, les voy a mandar unas infografías donde comparan los mundos del Mundo Feliz con el de 1984, los énfasis que tienen los autores. Y están súper buenos, los encontré por ahí. Sí, ambos de Orwell. De hecho, ambos están en versión como de dibujos animados, creo, y están en YouTube disponibles, como en película. Y son igual, son entrete. Yo, obviamente, la pasé mejor leyendo el libro, pero están bien buenas. Gracias, Valerie, también. Bueno, y Virchul Han, ahí se fue a Alemania, estudió filosofía y el día de hoy es re famoso. Si no podría decir que es el filósofo más famoso de la actualidad, anda por ahí. Ahí se la pelea con Zizek, que es un loco que también es un personaje. Ya, vamos a conceptualizar un poco de lo que habla Byung-Chul Han, pero desde lo que veníamos viendo de Foucault para que no nos perdamos. Ya dice, en la época de la revolución industrial o técnica del siglo XIX-XX, el individuo es coaccionado por la sociedad disciplinaria de Foucault. Primero, lo primero que tenemos claro, Byung-Chul Han plantea de que la sociedad en la cual vivimos nosotros en relación a la de Foucault es distinta, ¿ya? Y tiene distintos énfasis. Eso es lo que vamos a desarrollar en esta clase, donde se debe cumplir con las normas y leyes que le impone el sistema de dominación, es decir, aceptar las reglas del juego para poder sobrevivir, para no ser sancionado por el sistema, ¿ya? Ahí dice so pena, pero es como para no ser sancionado por el sistema. Ya, la sociedad disciplinaria de Foucault, que consta de hospitales psiquiátricos, cárceles, cuarteles y fábricas, ya no se corresponde con la sociedad de hoy en día. En su lugar se estableció una sociedad de gimnasios, torres de oficinas, bancos, aviones, grandes centros comerciales y laboratorios.
Entonces, ¿qué concluye, digamos, en esta primera parte Byung-Chul Han? Es que la sociedad del siglo XXI ya no es disciplinaria, sino es una sociedad del rendimiento. Y eso es lo que vamos a ver. Primero, entender de que para Byung-Chul Han la sociedad de Foucault estaba principalmente vista desde las normas institucionales. O sea, entonces teníamos el colegio, teníamos la casa, los padres, la jefatura, todas estas instituciones a través de la normativa eran las que hacían que el sujeto no libremente aceptara las cosas, sino que para que no ser castigado, hacía lo que tenía que hacer. Tenía que quedarse en la pega, tenía que aguantar que lo gritonaran, tenía que ir a confesarse a la iglesia porque cometió un pecado. Todo esto, en el fondo, porque era un sujeto disciplinado y asustado, ¿ya? Entonces nos dice, ahora no, porque en el fondo han perdido un poco la presencia de estas instituciones y han sido reemplazados por otro tipo de establecimientos. Por ejemplo, ahí vemos estos como el home office, que es como el teletrabajo que tenemos ahora. Tenemos también estos lugares donde hay muchos así como emprendimientos que trabajan juntos, donde los horarios no son tan fijos, pero vamos a ver que para Byung-Chul Han no es tan bonito como suena y se convierte bastante complejo también. De hecho, más complejo quizás. Entonces, para Byung-Chul Han, la sociedad disciplinaria de Foucault es una sociedad de la negatividad. La define la negatividad de la prohibición. El verbo modal negativo que lo caracteriza es el no poder. Incluso al deber le es inherente una negatividad. La obligación. Tengo que hacerlo porque hay que hacerlo de esa manera. Porque hay que trabajar, como decía mi papá. ¿Ya? La sociedad del rendimiento se desprende progresivamente de la negatividad, junto con la creciente desregularización que acaba con ella. O sea, empiezan de alguna manera a dejarse de como que se empieza a ablandar un poco el sistema en el sentido que ya no es obligatorio trabajar de 8 a 8, ya no tenemos tantas obligaciones, el mundo se empieza a ver como un poco más libre de elección para las personas. También que va de la mano con el capitalismo, que después lo vamos a ver más adelante con otros conceptos. La sociedad del rendimiento se caracteriza por el verbo modal positivo, poder sin límites. Su plural afirmativo y colectivo es el yes we can, que lo vemos acá, que es una frase que utilizó Obama para su campaña de presidencial en Estados Unidos. En el fondo, antiguamente en la sociedad del rendimiento, o sea, perdón, disciplinaria de Foucault, era tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo, ya, porque estoy obligado, porque no tengo de otra. Acá ahora no, es más positivo. Yo puedo hacerlo, ¿ya? Expresa precisamente su carácter de positividad. Los proyectos, la iniciativa y la motivación reemplazan la prohibición, el mandato y la ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cambio es que antes yo estaba obligado a hacer cosas. Entonces estaba obligado a hacer las cosas de cierta manera, que el toque de queda en la dictadura, ahora estamos en la misma parece, pero ahí lo vamos a analizar. En la actualidad no, pues. Ya no existen tantas, de alguna forma, como mecanismos de control. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente ahora no es como que se obliga a trabajar en oficina 8 a 8, lo que quiere hacer es armar un emprendimiento. Entonces, en el emprendimiento, entonces tiene la libertad de trabajar las horas que se le ocurran, porque en el fondo no tiene una jefatura que está encima pidiendo el horario ni nada. Entonces, la persona se vuelve su propio jefe y su propia jefa y se empieza en el fondo, a autoexigir, lo cual, para Byung-Chul Han, empieza a generar mayores problemas, porque en el fondo ya no hay una normativa encima tuyo, sino eres tú quien te está exigiendo a sí mismo. Entonces, por eso le llama la sociedad del cansancio, porque en el fondo va generando, parece, mayor cansancio que la sociedad disciplinaria de Foucault, porque ya no está externalizada el control, sino que está internalizado. Es el sujeto y la sujeta la que hace el control sobre sí mismo y sobre sí mismo. Entonces, a la sociedad disciplinaria todavía la rige el no, su negatividad genera locos y criminales. Por eso que ahí estábamos hablando, cuando hablábamos de Foucault, hablábamos del psiquiátrico, de la cárcel, del panóptico. Porque en el fondo todos los que estaban fuera de la norma eran locos o criminales. Pero en la sociedad del rendimiento aparece que en realidad los malestares son la depresión y el fracaso. Entonces, el no ser exitoso, el que te vaya mal en la pega, el que te vaya mal en el amor, el que te vaya mal en todo. Entonces empezamos a entrar en una época en la que podemos conocer como la época de las enfermedades mentales. Ya no interesa tanto para el mundo ya el tema de la patologización, de la locura, ya está trabajándose y dejándose un poco de lado, pero empezamos a ver que empiezan a aparecer las crisis de pánico, las crisis de angustia, los trastornos depresivos, un alza en los suicidios, etcétera, etcétera. Y vemos mucha gente que no está conforme con lo que puede dar en sociedad.
Entonces, el sujeto o la sujeta de la sociedad del rendimiento está libre de un dominio externo que lo obliga a trabajar o incluso lo explote. Es dueño, dueña y soberano, soberana de sí mismo, sí misma. De esta manera no está sometido a nadie. Mejor dicho, está sometido a sí mismo, a sí mismo. En este sentido, se diferencia del sujeto de la obediencia de la sociedad anterior. La supresión de un dominio externo no conduce hacia la libertad, más bien hace que la libertad y la coacción coincidan. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Que en el fondo la libertad que podría eventualmente existir cuando ya no tengo un sujeto, una sujeta, un jefe o alguien que me esté diciendo qué hacer, pero me podría decir, ah, entonces ya soy libre de hacer lo que quiera. Pues no, porque pareciera que el sujeto se empieza a obligar a sí mismo. Pero ya vamos a llegar ahí. Así el sujeto o la sujeta de rendimiento se abandona a la libertad obligada o a la libre obligación de maximizar el rendimiento. El exceso de trabajo y de rendimiento se agudiza y se convierte en autoexplotación. Esta es mucho más eficaz que la explotación por otro, pues va acompañada de un sentimiento de libertad. Y aquí pongan todas sus antenas, porque vamos a uno de los conceptos que a mí es el concepto que más me gusta de Byung-Chul Han. Sé que hay mucha gente que le carga a Byung-Chul Han, pero yo encuentro que tiene cosas buenas. Entonces, el explotador es al mismo tiempo el explotado y explotada. Entonces, somos víctimas y verdugos que ya no podemos diferenciarnos, porque antes teníamos un jefe, un Estado, una política, una norma que nos obligaba, y ahora no, po. En el fondo, desde la lógica de Byung-Chul Han, somos nosotros mismos que nos castigamos. Es que si no trabajáis no te va a ir bien, es que deberíais trabajar más, deberíais estudiar más, porque si no, no vais a tener los resultados que esperáis, pero nadie te está diciendo, o en muchos casos nadie te lo está planteando, sobre todo en la vida adulta. Entonces, ¿qué pasa? Armáis tu emprendimiento y en vez de trabajar 44 horas como trabaja el resto de los esclavos, tú eres peor, porque en el fondo no tenéis jefe, eres tu propio jefe, pero trabajáis 60 horas o más, porque estáis todo el día trabajando en tu proyecto. Y hay otros que trabajan en el aspecto más formal, digamos, de lo que hablábamos de la sociedad disciplinaria de Foucault, y aparte tienen su emprendimiento, o sea, se hacen cagar. ¿Ya? Entonces, esta autorreferencialidad genera una libertad paradójica, y ese es el concepto que quiero que pongan atención, que a causa de las estructuras de obligación inmanente a ella se convierte en violencia, entonces se vuelve la nueva alienación. ¿Ya? La alienación viene de un concepto que desarrolló de alguna manera muy profundamente Marx a través de su teoría de la alienación, donde plantea básicamente que las personas en un régimen capitalista se van alienando, se van desconectando de su forma de ser para solo producir. Dejan de producir por un sentido de vida, porque no se conectan con lo que hacen, dejan de compartir con sus compañeros y compañeras de trabajo, porque solo van a trabajar, no van a hacer amistades. Entonces se estancan en el grado de su producción porque no le encuentran sentido a lo que están haciendo. Entonces, la libertad paradójica, para Byung-Chul Han, en palabras más simples, implica que en el fondo el individuo se siente libre en sociedad, pero en verdad no lo es porque se autorregula y se autocastiga. Entonces, es paradójico porque en el fondo no es una libertad aparente, es una libertad como en el fondo del consumo en una sociedad capitalista. En el fondo yo creo que tengo la libertad de escoger qué consumo, pero finalmente no es así porque es el sistema mismo el que me entrega las cosas que voy a consumir, me da opciones, me da posibilidades de consumo. No estoy eligiendo, yo creo que consumo algo, pero en el fondo es algo que está reproducido a alta escala. Yo voy al H&M o voy al mall a comprarme ropa y tengo que tener clarísimo que la ropa que yo tengo la tiene mucha más gente, porque está reproducida en masa, y no solo en Chile, en muchas partes del mundo. Entonces yo digo, no, me compré el último iPhone y soy terriblemente pulento, porque en el fondo tengo la libertad de... No, no eres, en el fondo a lo más tenía un privilegio sobre otros, pero no es una libertad, porque en el fondo no es nada original, no es nada único. Entonces esto va generando obviamente una incongruencia en el interior de los sujetos y sujetas que le va dejando y les va haciendo que vayan desarrollando sintomatología psicológica que tiene que ver con el desarrollo de enfermedades mentales, porque obviamente se cree libre, pero no es libre. Y eso obviamente funciona a nivel de lo inconsciente, que es algo que vimos en el semestre pasado en el taller de desarrollo personal, en el TDP.
Ya, todo esto funciona en el inconsciente, en lo consciente me creo libre, en el inconsciente reprimido, me doy cuenta que en el fondo no soy libre, que estoy para la cagada, y eso lo empiezo a expresar a través de las enfermedades, ¿ya? Entonces, las enfermedades psíquicas de la sociedad del rendimiento constituyen precisamente las manifestaciones patológicas de esta libertad paradójica. Y ahí por eso que a mí Bill Churham me cae bien, porque obviamente cruza con la psicología, y como soy psicólogo, me hace sentido que en el fondo, claro, en el fondo es como se siente libre, pero no es libre, entonces empieza a desarrollar depresión porque no entiende qué mierda le pasa, porque se supone que está en el trabajo soñado, pero el trabajo soñado parece que le genera más conflicto de lo que esperaba, ¿ya? ¿Se entiende, chiquillos, chiquillas, compañeros, compañeras, el concepto de libertad paradójica y también los planteamientos de Bill Churham en diferencia a los de Foucault? Profe, una duda. Eh, Y en una sociedad del cansancio, ¿cómo es posible evitar la depresión? Interesante pregunta, Camilo, porque pareciera que lamentablemente todo está armado para que estas patologías se vayan desarrollando. ¿Cómo podría en el fondo yo evitar que me pase esto? Siendo muy consciente de la existencia primero de esta libertad paradójica, o sea, entender de que hasta el día de hoy todo lo que he vivido, lo que ha pasado, ha sido dentro de una lógica de autoengaño de que soy libre, tenerlo considerado, y luego empezar a tomar medidas prácticas hacia evitar entrar, digamos, en estos conflictos. Por ejemplo, si yo quiero armarme una empresa, quiero armarme un emprendimiento, tengo que tener claro que en el fondo yo soy mi propio empleador y que yo me tengo que poner los límites de manera real. Entonces no puede ser de que yo me autoexplote más de lo que me lo haría, digamos, una persona externa, primero. Segundo, revisar en el plano de lo cotidiano, que después lo vamos a ver en otro concepto, cuáles son mis lógicas de funcionamiento. En el fondo, las elecciones que estoy tomando en mi vida responden, digamos, a mis necesidades o a lo que la sociedad me está dando como el camino que debo seguir. Entonces tengo que ir concientizando. Si tengo la posibilidad, en el fondo, y esto me está generando problemas, y tengo la posibilidad económica, puedo asistir a algún tipo de terapia, también de cualquier tipo, psicológica o de otro tipo, que me permita, en el fondo, salirme un poco de todo este mundo tan acelerado, en el fondo que lo único que me pide es consumo y rendimiento, que la universidad es una de las formas, digamos, de explotación reproductoras del sistema laboral más tangible. Ustedes los preparan, lo hacen cagar durante 5 o 6 años, a mí también en su momento, de uno de los reclamos que se dio el año pasado con el tema del exceso de carga universitaria, porque en el fondo no tenéis tiempo para tipo, nunca tenéis tiempo para tipo y siempre tenéis que leer, siempre tenéis que estar haciendo cosas. Y el tema, ¿qué es lo que pasa? Y aquí, en algún momento, traten de concientizarlo, estamos tan metidos en esta como matrix de funcionamiento hacia rendir, que cuando no tenemos la exigencia no sabemos qué hacer. Nos perdemos en el mundo. Me ha pasado mucho. Camilo, Entonces, tener tiempo para uno mismo es la solución. Tomarse ese tiempo, aunque sea una vez a la semana, por ejemplo, un tiempo para ti. Por ejemplo, ese tiempo para mí, yo toco hartos instrumentos, pero mi instrumento ya, favorito es el bajo. De repente yo me fumo un caño y empiezo a tocar bajo. Estoy ya. toda la noche tocando, de repente ese es como mi tiempo para mí. De hecho, Sería como, es una buena estrategia, po. De hecho, es una súper buena estrategia. Porque sí, esa es mi forma de hacerlo. de hecho, mira, estrategias de cuando tú dices como encontrarte contigo mismo, es como buscar algo que a ti te guste, en el caso, por ejemplo, tuyo, la música, bueno, en este caso, el fumarse un pito o un blunt, eh, tiene que ver también con una sensación de relajo, ¿cachai? El tema Mm. es como también tener como en consideración que el consumo de droga, yo no voy a patologizar ningún consumo de droga, sería un cara de raja, pero... eh, pero a lo que voy es que no que siempre nos sirva como vía de escape. En el fondo, yo puedo consumir, yo por ejemplo, yo consumo marihuana. ¿Se notaba? ¿No? Eh, pero, pero no tengo un consumo tan cotidiano ni diario. Lo hago de repente, ¿cachai? Como una forma de entretención, de relajo. Pero para mí es complejo, por ejemplo, si alguien fuma marihuana todos los días para poder dormir. Porque ahí en el fondo no está ahí enfrentando el problema.
No es como una forma de solución el fumar marihuana, pero si te fumáis un pito cuando estáis tocando bajo, estáis pintando, o estáis viendo una serie o una película, claro, porque en el fondo te permite desconectarte un poco, te permite en el fondo encontrarte contigo mismo. También lo mismo si gente que haga meditación, yoga, etcétera, pero sean cosas que no te generen una carga, porque si en el fondo después te ponías a hacer ejercicio y después te sentís mal porque no fuiste al gimnasio, entonces la weá no sirve, ¿cachai? Estáis cayendo nuevamente en la sociedad del rendimiento, porque en el fondo la sociedad te está exigiendo que tenéis que ir todos los días al gimnasio porque pagaste plata y porque tu físico lo está resintiendo. No, en el fondo hay que encontrarse en formas en las cuales uno disfrute. Si no, seguir la misma lógica, ¿ya? No sé si Camilo te quedó claro o si alguien tiene alguna otra duda por esta parte. Yo por lo menos me quedo claro. Gracias. Y buen mecanismo tiene Camilo para relajarte. Y ahí cada uno va viendo, pues sí, depende de las lógicas de cada uno. Yo, de verdad, hago varias cosas. De repente leo, cuando tengo ganas de leer, me pongo a leer un libro. Y leo libros, pucha, igual nunca me relajo tanto. Por ejemplo, ahora estoy leyendo Los Juegos del Hambre. Y los Juegos del Hambre también son una distopía, pues. Pero es más relajado que las cosas que leo habitualmente. Su lolcito, si no te estresa, porque el otro día vi un amigo en Facebook, hay gente que tiene Facebook, yo tengo, y en Facebook que reclamaba, que decía, ¿para qué cresta juego LOL si finalmente paso más rabia? Y no, pues si en el fondo la cuestión se te vuelve una imposición. Ah, y lo he visto caleta en los foros de FIFA, también en Facebook. Como que hay locos que suben como videos o comentarios tirando una cantidad de puteadas, pero impresionante, como juego de mierda, mal hecho, que los brazucas no sé qué cuestión, que está todo estafado. Y yo digo, loco, ¿no se supone que uno juega videojuegos para relajarse y pasarla bien? Entonces, si la cuestión, como tú decirlo, el LOL, si el LOL después te exige que tenéis que ser un hueón pulento en el LOL y no te resulta y te empezáis así como a sentir mal, no jugué LOL porque la verdad está cumpliendo el mismo sentido de lo que dice Bill Chulhan, te está volviendo un hueón que tiene que rendir. Ya no es jugar, es que tenéis que ser el mejor del LOL, pues, tenéis que ser el mejor de tus amigos. No es jugar FIFA, es que tenéis que ganarte el campeonato y tenéis que sacar los mejores monos, ¿cachai? Entonces, se entiende, ¿no? Y eso pasa con cualquier cosa. Si uno va a pintar, por ejemplo, una pintura, no podéis pensar de que te vaya a pintar un Picasso, pues, bueno, o que vaya a vender el cuadro. Tú pintáis para relajarte. Si vais a escribir un cuento, no es para que se vuelva un bestseller. Si tú tocáis música, no es para hacer un disco conocido, necesariamente. Entonces, tenemos que, si en el fondo es una forma de relajo, tenemos que verlo como una forma de relajo, ¿no? Y no exigirnos, ¿ya? Así que ojo con los que juegan videojuegos, porque si se empiezan a frustrar, mejor no lo hagan. De hecho, yo juego también de repente juegos que agarro hasta que llego a un punto en que como que me frustro, porque, no sé, la otra vez estaba jugando uno de shooter, el Star Wars Battlefront 2, y en algún momento cachaba que no avanzaba mucho y me mataban harto, y yo me empecé a frustrar, y dije, ya, voy a jugar cada vez hasta que me frustre un poco, hasta que la pase bien. Así que eso. Vamos a avanzar. Ya, vamos a leer un meme. Hoy los gatos QLS andan medio desaparecidos, no lo he visto en Instagram últimamente, lo habrán censurado. Ya, vamos a leer lo que dice aquí el gatito. Dice, para ser alguien en la vida hay que sacarse la cresta. Es un mito inventado por la elite para que cuando estés a punto de tirar la toalla de puro cansancio te des ánimo pensando que algún día lograrás tener algo sacrificando sin importar cuánto te explote. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo. Me encantan los memes y todas estas ilustraciones porque logran condensar súper bien lo que vamos tratando en los cursos, de lo que está hablando un poco del rendimiento, la forma lógica que nos plantean las élites para creer que en el fondo vale la pena el que nos exploten, el que nos tiren trabajo todos los días, en que no nos dejen dormir, es pensar de que en algún momento vamos a llegar a algo. Y esa va es mentira, cabros, porque en el fondo de ustedes, alguno que vaya a ser millonario es muy poco probable porque eso ya está repartido en otros lados. Así de corta. No hay muchas posibilidades. Eso está en otro. Podemos llegar a tener una vida piolita, pasarla bien, tener nuestras luquitas, tener nuestras cositas. Sí, podemos. Pero más allá, no. Ahí el discurso es como la meritocracia, que sácate la cresta, que el sacrificio es que yo me sacrifiqué para hacer esto, para darte esto. Sí, lo entiendo, pero no tenéis para qué sufrir. Yo también
esta vez yo me acuerdo que la discutía con mi mamá. Me decía, ya mamá, si yo entiendo que tú te has esforzado y yo lo agradezco, N, pero ¿para qué sufrir, po? Si la vida no es para sufrir, po. En el fondo, sí, y tiene que ver con esta cuestión del rendimiento. En el fondo te hace sufrir, porque en el fondo es como, me saqué la cresta y las cosas no me resultan. No, tratemos, yo lo que planteo desde esta lógica, para no caer en esta lógica del rendimiento, es decir, loco, yo voy a hacer las cosas de la manera más libre que me sienta, ¿cachai? Si no me saco 7, puta, me sacaré las notas que me sacaré, pero por último tendré un estatus de vida, o me sentiré con mi vida más o menos bien. Ya, dudas, consultas antes que pasemos a la segunda parte. No, profe. ¿No? Ya, vamos entonces con segundo concepto, que es la modernidad líquida. Ya, acá vamos a ejemplo, tomé esta ilustración que por lo menos yo creo que representa así como el Instagram un poco. Ahí el tema de toda esta apertura social, digamos, media, porque la modernidad líquida nace de la lógica como Bill Chulhan hablaba de la sociedad disciplinaria de Foucault, a partir después de él hablar de esta sociedad del rendimiento del cansancio, el próximo autor, que es Bauman, habla de que la sociedad de Foucault era la modernidad sólida, porque la estructura era lo sólido, y habla que en la actualidad vivimos en una sociedad que es líquida, porque en el sentido no tiene tanta estructura como lo líquido, en el fondo es algo que es menos tangible y es menos posible de controlar. Entonces, una de las lógicas y analógicas en fondo de entender esto es en el fondo la banalidad y la apertura de los espacios virtuales que no tienen muchas veces no tienen ningún sentido, digamos, íntimo, sino que quedan completamente en lo superficial. Entonces, vamos a ver ahora un videíto de este loco. Es un youtuber que no me acuerdo cuando lo descubrí, pero he visto varios videos posteriormente de él, que creo que el nombre es como esquizofrénico o algo en YouTube. Y este loco plantea cuestiones bien interesantes. Y aquí vamos a partir con él, que nos va a explicar un poco la modernidad líquida, y después vamos a continuar, ¿ya? Hola a todos, los saluda Cordura Artificial. El día de hoy les voy a explicar qué es la modernidad líquida en 5 minutos o menos. La modernidad líquida es un planteamiento teórico y conceptual del señor Zygmunt Bauman, un escritor polaco que no solo ha hablado de la modernidad líquida, que a menudo se tiene ese error, que él solo habla de eso y habla de eso. No, tiene muchos más temas, como hablar de la modernidad, del holocausto, de la administración y varios puntos más sobre el desarrollo de la sociedad modernas. La modernidad líquida es un momento en el cual todo es superfluo, donde todo se mueve rápido y donde nada tiene forma, así como un líquido. ¿Por qué se vuelve líquida? A la caída de las instituciones, las cuales son partes fundamentales para instituir la sociedad, ya no queda algo que le dé forma o que defienda el proceso de desarrollo de las formas en la sociedad. Simplemente estos puntos, como la iglesia, la escuela, la familia y otros más, dejan de ser importantes, caen en desuso y caen en descrédito. Ya nadie le cree a las instituciones. Estas son instituciones que le dan una forma a todo. La policía le da la forma a la idea que tenemos de seguridad. Puede ser vigilancia o puede ser la protección. La familia le da la forma a nuestro quehacer social más adelante. Nos muestra jerarquías y nos muestra que tenemos un lugar y posiblemente un rol en la misma sociedad. Y así, cada una de las instituciones va haciendo algo. Y estas pierden toda su autoridad para ir forjando a los individuos, para educarlos, para decirles qué es lo bueno y qué es lo malo. Esto que supuestamente llevaría mucha más libertad, termina llevando a individuos que solamente se rigen por la última norma de una modernidad líquida, el consumismo. Así es. Ahora todo se trata como si fuera un producto de consumo. Todo se consume, incluso las personas y las experiencias. Ahora tratará todo lo que le rodea como algo que se puede comprar o algo que se puede vender. Vivirá como si viviera en el interior de un centro comercial y todo se pudiera comprar. Así, cuando una persona le aburre o ya no representa todos los beneficios que antes le representaba, lo tirará a la basura e irá en busca de otro inmediatamente. Así la vida misma se vuelve una búsqueda de placer. Todo se desecha rápido para poder seguir consumiendo. Se aplica a todo lo demás, identidad, familia, todo.
Nada puede durar en pos de poder seguir consumiendo. Y esto va muy acorde a una economía que pasó de la producción al consumo. En otras palabras, para Bauman hay una estricta relación entre la economía, las formas de la organización, las instituciones y el individuo. Porque pasamos de una sociedad de productores que tenía que tener reglas estrictas a una sociedad de consumidores que no necesita esas reglas, que por el contrario necesita libertad para poder comprar más y más y más en mayor variedad y mayor cantidad. En esta modernidad líquida, la incertidumbre, el miedo, la falta de madurez, el espectáculo, lo burdo, lo ridículo, tienen un gran peso. Son cosas a las que se tendrá que adecuar el individuo de la modernidad líquida, porque es lo que hay. ¿Y qué sigue después de la modernidad líquida? Dejando varado al individuo en un torbellino de miedo hacia el futuro y miedo a las relaciones. Porque así como él desecha, lo pueden desechar. Todo se vuelve una competencia de mercado, en la que una persona no es diferente a un desodorante en un escaparate, compitiendo por la atención de los consumidores. En este punto, todo canon social, más allá del consumo, deja de tener sentido. ¿Qué sigue después? Para Bauman seguía un momento en el que esto todavía se iba a hacer aún más fuerte, habiendo autores que hablan de una modernidad gaseosa, porque ahora todavía es más difuso, por lo cual él advertía que surgirían retrotopías, o sea, ideas utópicas sobre el pasado. Por lo tanto, mayor conservadurismo, tradicionalismo y posiblemente fundamentalismo. Y yo creo que tenemos que dar un salto hacia adelante. Tenemos que hacer lo mismo que se hizo en los siglos XIX y XX durante el periodo de la construcción del Estado-Nación. Y tenemos que hacer lo mismo, aunque en esta ocasión lo tenemos que hacer a nivel de la humanidad como tal. Bien, eso ha sido Modernidad Líquida en 5 minutos. Como tal, te recomiendo leer la bibliografía que aquí te dejo. Te aseguro que te ayudará a comprender mejor el tema. Además, Zygmunt Bauman escribe muy claramente y es fácil de leerle. Si te ha gustado este video, compartirlo, comentarlo. Ya, ahí vamos a dejar a nuestro amigo. Y es verdad lo que él dice, Bauman es fácil de leer. Ahí voy a tratar de compartirle algún libro si alguno quiere leerlo. Y son cortos los libros. Es un viejito bien simpático. Acusado de ser neonazi igual, pero no está comprobado. Se murió hace poco Bauman, hace algunos años atrás. De hecho, uno de los conceptos que habló acá el youtuber amigo, lo vamos a ver también, el de retrotopía, pero todavía falta para eso. Vamos primero a explicar otros conceptos que acá en el video no se alcanzan a revisar de manera como más específica, más profunda, y vamos a ver cuáles son, dentro de los planteamientos del libro de Bauman, de la modernidad líquida, cuáles son las causas en el fondo del desarrollo de este tipo de sociedad que él caracteriza. Primero, lo que ve, en el fondo, es que esta sociedad, digamos, disciplinaria, o esta modernidad sólida que venía de los años, de décadas atrás, y que caracterizaba a Foucault, ve que el poder, en ese sentido, ya no está en los gobiernos y estados, sino que son las transnacionales las que empiezan a imponer sus lógicas sobre los estados. Entonces, si ustedes me preguntan cuál es un ejemplo gráfico de esto, el TPP-11. El TPP-11 es algo que viene desde afuera, desde las transnacionales, y que empieza a afectar, digamos, el funcionamiento independiente del Estado. Entonces, muchos estados empiezan a sucumbir ante las lógicas transnacionales y empiezan a perder su independencia de funcionamiento político y económico frente a los grupos económicos mundiales. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la primera, digamos, como gran causa que Bauman identifica. Por otro lado, tenemos los grandes avances que han habido en la tecnología en el Internet, en ese sentido, desde los años 80, desde los años 90 principalmente en adelante, el avance tecnológico ha sido muy rápido. En el fondo yo creo que muchos de ustedes, por ejemplo, quizás nunca han manipulado un Walkman o una cuestión de cassette, no sé si alguien las conoce, pero para quien no los conozca estas cuestiones, ¿ya? Aquí tenemos una cuestión de cassette, ¿ya? Que se usaba en los 90, te ponías tu audífono y le echabas el cassette aquí adentro de la cosa, ¿eh? Déjenme ver si lo puedo abrir, ahí lo abrí, y ahí tenía el cassette, que no tengo idea de qué será, pero bueno, muchos de ustedes quizás no han manipulado esto en alguna vez en su vida, o sea, lo pueden haber visto, pero nunca lo han usado. También quizá no han usado esto, un Dixman, donde poníais los CD en vez de los cassettes, ahí.
¿ya? Y eso también están los vinilos, que no tengo uno acá, están más allá, pero tecnologías que ustedes probablemente vieron o no alcanzaron a ver mucho. Por ejemplo, aquí, ya que tengo harto elementos retro, un VHS, ¿ya? ¿Quién va a ver una película en VHS ahora? Pues, ya es como casi medio romántico, pero eso todo se dio en muy rápido en el avance tecnológico. Pasamos de escuchar música en un vinilo o en una casetera a escuchar en Spotify, pasar de esperar una canción en la radio para grabarla a buscarla en una base de datos donde está toda la música en muy pocos años. Por lo menos yo, que me tocó vivir como toda esta etapa, es como bien entretenido e interesante, pero también es como cuático, es raro igual. Eh, y ahí tenemos algo que en el fondo nos va presentando, que las realidades también hacen una desconexión entre las distintas, como realidades de las personas. Entonces, para las personas más adultas, también la tecnología las pasa a llevar. Una vez, hablando con un primo, hablábamos que una tía que es más vieja, igual que debe tener como 70, 80, me decía que le costaba mucho ir a un cajero porque no vienen de una concepción digital. Entonces, en el fondo, para ir, vaya al banco, te pasan la plata. Pues. Entonces, ir al cajero, no entienden el cajero como ustedes entienden el celular, como al revés y al derecho, o como quizá yo lo entiendo en mi medida. Para las personas que tienen 60, 70, 80 años, en general esa cuestión es imposible, porque es casi imposible, porque es muy difícil de entender, porque no viene dentro de nuestra lógica. Y es una de las cosas que hay que entender también para el tema de la modernidad líquida, y que pasa mucho con las generaciones actuales, la cual quizá yo no me siento tan representado, soy un poco más viejo, pero es que pareciera como que creen que el mundo partió cuando nació esa generación, y no hay una historia para atrás, y sí la hay, y la historia es para entenderla e interpretar. Bueno, sobre todo el Internet también, porque es un espacio donde muchas veces no hay mucho control. Entonces tenemos la Deep Web, tenemos muchos lugares donde en el fondo la gente interactúa y no hay la tecnología para poder llegar ahí. Entonces la gente se puede organizar para salir a matar gente, y probablemente quizás va a haber que hacer una investigación muy profunda para poder llegar a ellos, ¿ya? Y por último, el tercero son los fenómenos migratorios, ¿ya? La tercera causa, que en el fondo la migración es un fenómeno que ha existido siempre. O sea, en el fondo toda la humanidad ha tenido que migrar en algún momento de la historia por distintas cosas, por temas, sobre todo de temas ambientales, por ejemplo, desde los grandes hielos, desde los descongelamientos, desde muchas cosas. Siempre la gente ha tenido que viajar de un lado a otro. Porque claramente que yo haya nacido en un país o en una ciudad o en una comuna no implica que me voy a quedar ahí toda la vida, porque en el fondo es uno de los actos más azarosos existentes en la vida, el pensar de que en el fondo, porque nací en Chile, me tengo que quedar en Chile. Y muchas veces los fenómenos migratorios en los países más desarrollados tienen que ver con irse a lugares por aventura. Ya, por ejemplo, no sé, nada que ver el acento del fenómeno, acabo de cachar, ya, pero no sé, acá llegan muchos europeos, gringos, joven, que vienen a viajar y a vivir la vida y la experiencia y toda la cuestión. Y muchos chilenos también se van a otros lados a hacer la working holiday, etcétera, etcétera, porque de alguna manera parece que no estamos tan mal económicamente, porque en realidad hay una parte de la población que está bien cagada y hay otra que en el fondo igual tiene como un buen pasar. Pero son lógicas como dentro de la posibilidad de elección, aunque ya está como masificado, pero hay personas que en el fondo tienen que migrar no porque quieran, es porque en el fondo en su lugar de origen no hay trabajo, no hay comida o hay mucho riesgo. Entonces no es como que el colombiano, el venezolano y el haitiano que llega a Chile llega porque oye, viene a quitarle pega, viene a quitarle pega a los chilenos, ya que es una de las estupideces más grandes que he escuchado, con lo cual yo creo que en algún momento me han dado ganas hasta de llegar a los golpes con mi mamá cuando lo ha dicho, que no me escuche mi mamá. Las personas migran porque en el fondo tienen necesidades. Cuando en Chile hubo dictadura y apareció la beca Pinochet, era que la gente o se quedaba y te mataban, o mejor te virabas y te tenías que virar donde podías. No era como, oye, me quiero ir de Chile y qué pulento el weón, de malagradecido que estudió en Francia, loco, irse de tu país, de tu lugar de origen, donde a ti estás con tu familia, con tus amigos, no es un juego, ¿cachai? No es como el loco, el primer colombiano que llega acá, o el primer venezolano que llega, y llega solo, llega a un país culiado más encima,
sorry las palabras, pero donde la gente te discrimina solo por el lugar de donde venís o por el color de piel, y te hace la vida imposible porque te discriminan en todos los espacios, no es fácil. No es fácil, ¿cachai? No es fácil que en algún momento, porque tú pensabas distinto al régimen, digamos, político existente, te manden y tengáis que arrancar a Francia o donde sea, a aprender un idioma distinto, a estar lejos de tus personas queridas. No es fácil. O sea, no es fácil para un haitiano. Imagínense que debe ser aprender español para un haitiano y más encima hablar chileno, pues, si el chileno es súper difícil de hablar. O sea, nosotros hablábamos súper mal, súper mal. O sea, no mal, sino en el fondo es como que tenemos una alteración del español que es muy propia y es muy difícil de aprender para otras personas. Entonces, el haitiano llega acá solo, ¿cachai? Y llega y empieza a vivir con otros haitianos, ¿cachai? Hacinados, y resulta que el weón tiene la culpa porque él está quitando la pega al resto. Por favor, pues, ¿cachai? El análisis tiene que ser un análisis profundo, y gran parte, digamos, de este ramo es que ustedes logren también ir cuestionando eso, ¿cachai? Que en el fondo las lógicas que nos presentan en la televisión son lógicas totalmente discriminatorias. O sea, lo que pasó la semana pasada, que creo que lo comentamos, esta cuestión de que cuando los locos cuicos se iban a pasar a los infectados por COVID, se iban al mall, nunca les mostraban la cara, nunca decían quién era, pero claro, habían unos haitianos que estaban en un cité, pero ahí vamos con todas las cámaras a mostrar que los locos están a mostrar la pobreza, a mostrar niños, porque ahí no importa, porque son negros, porque hablan otro idioma y sobre todo porque son pobres, ¿ya? Entonces, ojo con el tema de los fenómenos migratorios, porque es parte natural de la existencia. Y en el fondo, lo que tiene que hacer un Estado-nación, entre comillas, es no hacer que las personas no migren. En el fondo es tratar de dar condiciones para que las personas que viven en ese territorio vivan de una manera más o menos igualitaria, ¿ya? Pero eso no tiene que ver con que hayan más colombianos o menos colombianos. De hecho, en Chile existen menos migrantes de los migrantes chilenos que andan en el mundo. Chile tiene 1,5 millones de personas viviendo alrededor del mundo, y en Chile la población migratoria creo que la última vez eran 780.000 personas en total. O sea, hay mucho más chilenos repartidos en todos lados. O sea, que a ti te digan que en el fondo el migrante viene a quitar pega, sabiendo que hay tantos chilenos afuera y que hay mucho más de los migrantes acá, por favor, el tema es que nunca te hayas acostumbrado, porque a ti lo que te interesa es que venga un gringo o que venga un europeo, ¿cachai? A migrar acá con sus ojos claros, con su altura y con su pelo rubio, porque en el fondo también habla de el racismo, ¿ya? Que son cosas que vamos a hablar también. Bueno, características también de la modernidad líquida. Primero, la fragilidad de los vínculos humanos. En el fondo, ¿a qué se refiere esto en Bauman? De que el hecho de que vivamos presos, digamos, de esta libertad que decía un poco Bill Churhan, libertad paradójica, nos deja sin tiempo, porque en el fondo cuando usted, por ejemplo, en la universidad, muchas personas cuando entran a la universidad terminan sus relaciones de pareja porque no tienen tiempo, porque tienen que estar estudiando todo el rato. Entonces como la pareja no estudia la carrera, estudia otra cosa, probablemente o tiene menos tiempo o tiene tiempos distintos, ya dejan de coincidir, entonces los vínculos se empiezan a trastocar. Finalmente, el nivel de exigencia de la universidad lleva a que en el fondo los únicos que te entienden son tus compañeros y compañeras de carrera, porque tu familia ya no te entiende, porque ¿cómo que estáis ahí todo el día pegado en el computador estudiando? No, si vos estáis jugando, porque no logra entender de que el nivel de exigencia es tan alto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que las relaciones se empiecen a concentrar y se empiecen a virtualizar. Entonces, como yo ya no tengo tiempo de ver a mis amigos, ahora en el caso de cuarentena no es que no pueda, más encima, o sea, que no quiera, más encima es que no puedo, empiezo a virtualizar las relaciones. Entonces, ¿cómo sé de mi amigo? A través de sus historias de Instagram, a través, digamos, de sus posteos. Entonces, lo que pasa ahí es que yo creo que estoy sabiendo de mis amistades, pero en el fondo lo único que estoy viendo es lo que me están mostrando en las redes. Detrás de una foto podemos ver muchas cosas que no están necesariamente evidentes. Yo puedo mostrar lo que yo quiera en redes, me puedo mostrar como una persona feliz, pero no necesariamente lo soy así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los vínculos empiezan a ser menos profundos. En general, por ejemplo, aparecen las aplicaciones de citas, entonces los cuerpos empiezan a ser mucho más desechables. Entonces yo busco a alguien por internet que cumpla con todos mis requisitos, que tiene que tener cierto cuerpo, ciertos intereses, etcétera, etcétera. Si no los cumple, probablemente me voy a aburrir rápido y lo voy a desechar. Entonces, todo tiene que ver con un sentido financiero, económico,
en el fondo, es como el costo-beneficio. En el fondo, ¿me meto en una relación amorosa o me quita mucho tiempo? O prefiero seguir con mis proyectos. Cosa que antes no era así, pues te casabas y nomás, pues. Era como lo que como la mayoría de sus abuelos o abuelas probablemente lo hacían y tenía muchos hijos. Entonces, los vínculos terminan, ya no es como el juntarse, el conversar, empiezan a hacer de manera más virtual, entonces todo se empieza a compartir en el plano de lo virtual y ahora claramente lo estamos viendo de una manera. Y probablemente vamos a tener que volver a reinterpretar lo que planteaba Bauman luego de lo que está pasando ahora. ¿Ya? Eso en relación a esa parte. Luego de eso tenemos el trabajo, ya lo habíamos mencionado un poco. Ya, en el fondo acá lo que pasa con el trabajo es que el trabajo se empieza a tener ciertos cambios. Ya no es como las personas contratadas, como en la sociedad, digamos, de Foucault, donde había un contrato, donde había un horario, etcétera. Acá la gente ya no dura 30 años trabajando como, no sé, mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuela, que trabajaban así como toda su vida en el mismo lugar, haciendo la misma cosa, que yo jamás lo he logrado entender. Ahora las generaciones actuales, en general, duran, lo que más duran en una pega, 3 años, 2 años, es como el común, pero en un momento tú llegas a un punto que decís, ¿sabes que esta cuestión no me hace sentido, quiero hacer otra cosa? Y te vas y nomás. Ya no existe eso. También las condiciones laborales cambian. Muchas de las personas trabajamos a boletas, ya no tenemos un contrato, ya no hay una salud garantizada, no hay una jubilación garantizada, aunque en realidad las que existen aquí son tan como la callampa que en realidad no te garantizan nada tampoco, pero eventualmente ya no tienes esos derechos entre comunidades sociales, ¿ya? Hay también una necesidad de parte del sujeto y la sujeta de buscar siempre saber más, querer saber más. Me voy a meter a este curso, tengo que aprender sobre más cosas, si no me voy a quedar atrás. Y empieza esa también exigencia. Yo, por ejemplo, en este punto, yo me siento muy reflejado dentro de la lógica que plantea Bauman y Byung-Chul Han. En general, yo trato así como de buscar, por ejemplo, imágenes para la clase que sean relativas, que impliquen algo, me dedico a hacer la clase, porque como que quiero entregar una buena, entre comillas, lo que yo pienso que es una buena clase. Pero podría en el fondo hacer esta cuestión improvisada y a lo que salga, que también quizá me saldría bien, pero en el fondo me exijo a leer sobre docencia universitaria, me exijo a leer más sobre las cosas, como decía un concepto, encuentro que no me queda claro y que ustedes no lo van a entender, más lo estudio para que más claro quede. Ustedes me podrían decir, es lo que tiene que hacer un profe. Bueno, no es necesariamente tan así, ¿ya? Bueno, aquí empieza a aparecer el tema de la aparición del concepto de los recursos humanos. Pues dejamos de ser personas, empezamos a ser recursos humanos. Y los recursos humanos, básicamente, como dice acá o ilustra acá esta imagen, pasamos a ser desechos. En el fondo es como una producción incalzable de mano de obra barata que es disponible para un mundo que en el fondo nos explota y que le damos lo mismo. Y en realidad el tema del COVID nos ha demostrado de manera mucho más directa que parece que hay personas que somos menos valiosas para el sistema que otras. Po. A la gente en el bosque por reclamar porque tiene hambre se le mandan los carros lanzados y se les reprime. Loco, tienen hambre. ¿Cachai? O sea, ¿qué más legítimo que reclamar porque el Estado, si no te da las garantías para poder en el fondo tener comida, porque no te deje ir a trabajar en estos momentos, o bueno, no es que no te dejen, en el fondo también está bien dentro de las medidas que 2 meses tarde llegaron, pero en el fondo te está abandonando a tu suerte, porque en el fondo no genera leyes que prohíban que te despidan, pues. Entonces te despiden, entonces ¿cómo producís, cómo tenés comida para darle a tu familia? Y el Estado se hace el huevo, ¿ya? En este caso el gobierno. ¿Qué más? Bueno, para la economía capitalista es mejor si los desempleados desaparecieran, porque en el fondo mejor que tengáis a toda la gente empleada y en el fondo que se esté exigiendo todo el rato, ¿ya? Aparecen entonces, como yo les decía en un momento, los proyectos, los emprendimientos y también la pega freelance, ¿ya? En el fondo sin contrato, en el fondo por tarea, que es bien entretenida la dinámica, pero te puede llegar también a sobreexplotar. Tenemos entonces la identidad. La identidad dentro de la lógica de la modernidad líquida también empieza a verse mermada. ¿Por qué?
¿Quién soy? Para Bauman, la identidad en esta sociedad de consumo se recicla, es ondulante, espumosa, resbaladiza, posa, tanto como monótona metáfora preferida, la liquidez. Cambiamos nuestros pensamientos y nuestros dogmas, nunca logramos definirnos, nuestra identidad es cambiante. En ese sentido, hay tantas opciones eventualmente que nos da el mercado, la sociedad para elegir, que muchas veces no sabemos qué es lo que somos. En el fondo, consumimos, pero no encontramos nuestra identidad. Escuchamos la música que está de moda, vestimos lo que nos dicen que vistamos, compramos el celular que está de moda, pero nada habla de lo que realmente somos. Aquí dice, por ejemplo, puedo pasar de ser católico a ateo en meses y puedo volver a ser católico de nuevo después de ser ateo en meses. Puedo ser vegetariano o vegano un rato y después volver a no serlo. O sea, como que en el fondo, como que estuviese probando sin saber lo que soy. Porque no hace parte de la identidad. Es como que estoy tan perdido dentro de mi proceso identitario, que lo vimos en TDI con el tema de la personalidad. Bueno, tratamos de verlo porque tuvimos también suspensión de clase y no alcanzamos a ver también, pero en el fondo cómo se va construyendo la personalidad y va generando nuestra identidad es cuánto en el fondo me logro reconocer a mí mismo, a mí misma. Entonces, en esta modernidad líquida, cada vez es más difícil de lograr, ¿ya? Entonces, en el fondo somos, como refleja un poco acá la imagen, somos como una máquina trituradora de carne que toma una forma que conviene, digamos, a lo que el resto quiere ver, ¿ya? Si ahí les quiero recomendar alguna película, vean, no sé si alguien vio, coménteme si la vio, The Wall de Pink Floyd, ahí está, pero lista para análisis, digamos, de lo que estamos hablando, ¿ya? Peliculón, peliculón, peliculón. Si no lo ha visto, véalo. De hecho, toda la música obviamente es una película que fue hecha por Pink Floyd y obviamente toda la música es de Pink Floyd y nada más, véanla nomás, es muy buena. Bueno, y por último, por último de esta parte, el consumo y la tecnología, que es creo lo que más énfasis le dio a nuestro amigo youtuber. En el fondo, ¿qué quiere decir? El consumismo refleja que las personas no buscamos las cosas porque sea una necesidad vital para nuestras vidas, sino por algo estético, de placer o de moda. ¿Y qué es lo que pasa? Que en el fondo son placeres momentáneos, que ni siquiera en el fondo tienen mucho sentido. Como el ejemplo claro es el tema siempre de los celulares. Tengo el iPhone 10, creo, no, el 11 parece que es el último. Ya, digamos que el iPhone 11. Y el iPhone 11 es la moda hasta que sale el iPhone 12. Y después de que, cuando sale el iPhone 12, el 11 deja de valer en términos comerciales y en términos de valoración social todo su peso porque la novedad es tener el 12. Entonces, en el fondo no compro el celular porque necesito un celular como para trabajar. En el fondo es porque en realidad como que socialmente quiero tener algo que me permita estar, digamos, en un estatus social mejor. Entonces, constantemente vamos a tener y vamos a consumir cosas que nos permitan estar en el estatus que la sociedad nos está pidiendo. Cosas que no nos hacen sentido, que no nos identifican, pero que en el fondo nos permiten creer o de alguna forma convencernos que nos hacen de alguna manera sentido, pero no, la mayoría de los casos no es así. Vamos a ver un videito ahora del Tata Bauman, que nos va a hablar un poco del Facebook y el Twitter, pero ustedes lo pueden amplificar también hacia otras redes sociales, obviamente. Mark Zuckerberg, some people say he invented Facebook, some people say he stole the idea from somebody else. Doesn't matter, but he is in charge. He is in charge. He made more than $50 billion on stock exchange thanks to that. What was the chord which he touched, very raw nerve in our daily existence, which he found, which proved to be gold mine. He found out, or he felt, intuited, I don't know how it happened, I am not a biographer, but somehow he came across the fact that people, most of all, in contemporary hurly-burly world, are afraid of being abandoned, being alone, being left alone, losing touch with life around. That's the most important fear which torments many of people, even if they don't
spell it out in so many words. Nevertheless, they have nightmares. I am alone. I am kicked out. And that's a terrible feeling. Hay muchas personas que tienen multitud de amigos en Facebook o cantidad de seguidores en Twitter. Para usted eso no es una auténtica relación de amistad. Well, Twitter is something more than a relationship between one person and another. Twitter is something else. Twitter satisfied another human longing, not human longing of just contact. Twitter satisfies human longing to be in the public sphere, to be active in the public sphere. You can send with one pressure of one finger, you can send 500 or 1,000 messages. They are all universally available. You are already acting on the public stage. Before that, it was very difficult. You had to ingratiate yourself in the eyes of big companies like television, for example. They will invite you to this room, and they put camera and microphones, and then you get access to the public sphere. One French journalist joked that if Descartes was still alive, he would reform his cogito. Instead of saying, I think, therefore I exist, he would say, I am seen on TV, therefore I exist. That's the new formulation of cogito. Now you don't need the permission of television. You don't need permission of the editorial board of a glossy magazine. You don't need any big company to allow you access to public sphere. You can do it on your own, thanks to Twitter. Twitter is the poor man substitute for being excluded from the public stage. Ya, ahí teníamos algunas declaraciones o palabras de Bauman en relación al uso de las redes sociales. ¿Ya? Importante ahí destacar lo que él dice de cómo es importante para las personas estar en el espacio social y que ahora no tenemos que salir en la televisión para eso. Po. En el fondo ya basta con tener una cuenta de Instagram, puedo elegir la gente que me siga o en el fondo tener muchos seguidores que validen mi condición. Po. Puedo volver un influencer, etcétera, etcétera. Bueno, por el día de hoy, por lo menos en términos de materia, vamos a llegar hasta ahí, pero estos minutos que quedan para preguntas.